Dedicaron una considerable cantidad de recursos a la guerra secreta librada por los criptoanalistas. Esta guerra ya no se libra con papel y tinta, sino con ordenadores de inmenso poder, capaces de hacer miles de millones de cálculos por segundo. Pero el enemigo más mortal para un código o mensaje cifrado sigue siendo la mente del descifrador. El nacimiento del siglo XX estuvo marcado por una revolución en las comunicaciones. Los cables telegráficos unieron los continentes y pronto empezaron a transportar mensajes navales y secretos diplomáticos. La telegrafía sin cables estaba recién creada, pero enseguida se usó para enviar mensajes codificados. Las transmisiones, tanto por cable como inalámbricas, eran vulnerables a la interceptación por parte de un cuerpo creciente de descifradores al servicio del gobierno. Su tarea era crear códigos, donde cada palabra tiene una palabra sustituta, y mensajes cifrados, donde cada letra es sustituida, así como proteger estos mensajes y comprender los de los enemigos potenciales. En agosto de 1914, la paz europea se quebró al surgir la Primera Guerra Mundial. La Marina británica era experta en descifrar códigos. El almirante Henry Oliver, director de la inteligencia naval, se dio cuenta de la importancia de interceptar y leer las comunicaciones navales alemanas e inmediatamente empezó a reclutar un equipo para descifrar sus códigos. En octubre de 1914, la Marina Imperial rusa encontró un libro de claves en el Magdeburg, un buque alemán encallado. El libro fue entregado al almirantazgo británico. Los descifradores del almirantazgo necesitaban más información para desentrañar el código. La obtuvieron al hallar un segundo libro de claves en un buque mercante capturado en la costa de Australia. A principios de noviembre de 1914, los británicos habían descifrado los códigos más secretos de la Marina alemana. También vislumbraron sus planes. Durante el verano de 1915, los alemanes capturaron al oficial de la Marina rusa que había hallado el libro de claves en el Magdeburg. Él confirmó el hallazgo, pero sorprendentemente, los alemanes decidieron que no suponía una amenaza para la seguridad de sus códigos. El centro de descodificación de la Marina británica se había instalado en el viejo edificio del almirantazgo de Whitehall, en Londres. Con la ayuda de más libros de claves requisados, allí se descifraban casi todos los mensajes interceptados que los alemanes enviaban a sus naves de superficie, submarinos y buques mercantes, o a sus consulados y embajadas. Los descifradores trabajaban en la Sala 40, y desde entonces el término Sala 40 se convirtió en sinónimo de la descodificación de la Marina británica. En mayo de 1916, los descifradores de la Marina supieron con antelación que iba a avanzar la flota de guerra alemana. Esto produjo el encuentro en la costa de Jutlandia el 31 de mayo. Pero la Marina británica malinterpretó el aviso de la Sala 40 sobre el embarco de los alemanes, así como la información sobre su posición. El grueso de la flota británica llegó tarde y los alemanes lograron evitar un desastre casi seguro. La batalla de Jutlandia es un buen ejemplo de que incluso los datos de espionaje más certeros solo son útiles si se usan apropiadamente. Durante la guerra, Alemania enviaba mensajes diplomáticos por un cable submarino que pasaba bajo una Suecia neutral. Este cable también pasaba por las islas británicas, lo que permitió a los ingleses interceptarlo y leer el correo diplomático de Alemania y Estados Unidos. Esto daría lugar a uno de los episodios de espionaje más sensacionales de la Primera Guerra Mundial. En enero de 1917, los británicos interceptaron y descifraron parcialmente un telegrama enviado por el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en Estados Unidos. Primero, el mensaje confirmaba que Alemania iba a retomar una política bélica submarina sin restricciones, lo que suponía el riesgo de involucrar a Estados Unidos en la guerra europea. Segundo, Zimmermann proponía una alianza con México, prometiendo devolver más territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona tras la victoria alemana. El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió al director de inteligencia naval, el almirante Sir William Hull, que hiciera público el telegrama inmediatamente.
pero Hall no quería revelar que la Sala 40 estaba interceptando y descodificando mensajes alemanes de máxima seguridad. Calculó que el mensaje habría sido remitido a la embajada alemana en Ciudad de México usando una clave de menor nivel. En Ciudad de México, un agente británico fue introducido para robar el mensaje codificado de la oficina de correos central de la ciudad. Hall acertó. Era una clave conocida hacía tiempo por los británicos. No solo confirmaba el mensaje de Washington, sino que daba a los británicos la oportunidad de darlo a conocer a Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson hizo público el contenido del telegrama de Zimmermann el 1 de marzo de 1917 sin revelar cómo había sido interceptado y descifrado. Sorprendentemente, Zimmermann confirmó que el mensaje era auténtico en una conferencia de prensa en Berlín. El 2 de abril, Wilson solicitó al Congreso una declaración de guerra, citando el telegrama como prueba de las intenciones hostiles de Alemania. La interceptación y desciframiento del telegrama de Zimmermann fue el episodio individual más importante en la historia de la descodificación en el siglo XX. Llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y aseguró una victoria de los aliados. A principios de 1918, los alemanes se dieron cuenta de que debían ganar antes de dejarse aplastar por las fuerzas estadounidenses. Planearon llevar a cabo una gran ofensiva en el frente occidental en primavera. El resultado de esta batalla lo acabó decidiendo el mejor descifrador de Francia. Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, un centro receptor situado en la punta de la Torre Eiffel, en París, había estado interceptando mensajes alemanes codificados. El departamento de descodificación francés, dirigido por el capitán Georges Penven, era el responsable de descifrarlos. El 5 de marzo de 1918, los franceses interceptaron un código nuevo. Los alemanes lo habían creado para su ofensiva de primavera. La forma en que fue construido y descifrado es un ejemplo clásico de codificación y descodificación. La clave alemana estaba basada en una cuadrícula que contenía las 5 letras de Morse más fáciles de transmitir, A, D, F, G, X. En la cuadrícula se colocaron al azar las letras del alfabeto con 2 de ellas, en este caso W e I, juntas. Cada letra de un mensaje tenía una clave de 2 letras. Por ejemplo, D era GD. Y un mensaje típico como defender flanco izquierdo tendría este aspecto. El mensaje se volvía a codificar usando la transposición. Números del 0 al 9 encabezaban las columnas al azar. Las claves para cada letra se escribían en filas desde la izquierda, de forma que el mensaje completo quedaba así. Empezando con la columna 1, las letras se organizaban en grupos de 5, hasta que los mensajes codificados tenían este aspecto, listos para ser enviados. Penven empezó con 2 mensajes que usaban la clave nueva, recibidos el mismo día desde el mismo transmisor. El ataque alemán del 31 de marzo de 1918 convirtió la labor de Penven en crucial. Usando nuevas técnicas de choque, los alemanes avanzaron 70 kilómetros acercándose a París. Trabajando de sol a sol en la clave, Penven se dio cuenta de que si ponía los grupos de 5 letras juntos al comienzo de cada mensaje, podía transformarlos para que al menos 2 letras de cada grupo coincidieran en ambos mensajes. De esto, Penven dedujo 2 cosas. Tenía 2 mensajes con comienzos idénticos pero finales distintos. Y se trataba no de filas de letras, sino de columnas. Asumiendo que las columnas se hubieran enviado al azar, Penven empezó a reorganizarlas para que los mismos grupos de letras aparecieran al principio de cada mensaje. Al cabo de 3 días, obtuvo esto. Los grupos de letras iniciales coincidían. Usando un análisis de frecuencia, pudo rellenar la cuadrícula y descifrar la clave. Mensaje 1. Urgente solicitar refuerzos. Mensaje 2. Urgente solicitar apoyo aéreo. Los aliados resistían los embates alemanes. Primero fueron los británicos en el norte y después los franceses en el sur. Tras descodificar la clave ADFGX, Penven pudo predecir con precisión dónde iba a ser la tercera ofensiva de los alemanes. Se enviaron refuerzos al frente inmediatamente.
A mediados de julio de 1918, los alemanes hicieron el último intento de quebrar la línea aliada. Se toparon con una firme resistencia. El ataque alemán fue repelido y obligado a retroceder. La batalla personal de Penven contra la clave ADFGX había asegurado la victoria aliada en la batalla más crucial de 1918. Quebró al ejército alemán y aceleró la victoria de los aliados en noviembre de 1918. Tras entrar en el conflicto en 1917, Estados Unidos creó su propio departamento de descodificación, el MI8, que al terminar la guerra contaba con unos 150 militares y civiles. Estaba al mando el teniente Herbert Yarly. Tras 1918, el ejército de Estados Unidos decidió mantener al grupo activo, pero en secreto. Bajo el nombre en clave de Compañía de Compilación de Códigos, el equipo de Yarly se mudó a Nueva York, donde se convirtió oficialmente en el Departamento de Descodificación. Se le dio el mote de la Cámara Negra. A pesar de la escasez de recursos, Yarly concentró sus esfuerzos en los códigos del nuevo rival asiático de Estados Unidos, Japón. Yarly logró descifrar los códigos diplomáticos japoneses enviados por las líneas telegráficas comerciales durante la Conferencia Naval de Washington de 1921. Durante la conferencia, la negociación de los diplomáticos estadounidenses se vio enormemente reforzada por un detallado conocimiento de las posiciones japonesas. Yarly dedicó la década de los años 20 a los códigos japoneses. Pero esto cambió cuando Henry Stimson llegó a secretario de Estado en 1929. Stimson reaccionó violentamente cuando le pusieron sobre la mesa las transcripciones de los mensajes japoneses. Se dice que exclamó: "Los caballeros no leen el correo ajeno". La Cámara Negra se desmanteló. Yarly acabaría desvelando los secretos de su oficio en un libro titulado La Cámara Negra de Estados Unidos, publicado en 1931. Estas revelaciones llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés a abandonar los códigos derivados de libros. Adoptaron una clave nueva generada por la máquina tipo A. En 1935, esta clave fue descifrada por William Friedman, jefe de la Unidad de Códigos de Inteligencia, sucesora de la Cámara Negra de Yarly. Estados Unidos pronto se encontró con una nueva clave diplomática japonesa. Estaba generada por la máquina tipo B, parecida a la centralita de un hotel. Yarly tardó 2 años en descifrar esta clave, que recibió el nombre de Púrpura. El esfuerzo le supuso a Yarly un agotamiento nervioso. El acceso a Púrpura permitió a los descifradores estadounidenses seguir los movimientos de Japón en su guerra no declarada contra China en los años 30. Durante esta época, Japón ocupó todo el espacio chino marítimo y gran parte del terrestre. Sin embargo, la Marina Imperial japonesa estrenó una clave basada en un libro en el verano de 1939. En un principio desconcertó a los descifradores estadounidenses. Se trataba de la futura clave operativa japonesa llamada JN-25. Mientras Estados Unidos intentaba descifrar JN-25, los descifradores británicos y holandeses tenían más éxito en el lejano oriente. Uno de ellos era un oficial de la Marina australiana, Eric Nave, destacado en Singapur. Londres contactó con nosotros a través del teniente Malcolm Burnett, que estaba allí de permiso. Traía una explicación del sistema para descifrar la JN-25. Y sería en el año 39. Creo que en la segunda mitad de 1939, cuando empezamos a trabajar en ello. Este código se había ido extendiendo cada vez más y al aumentar el volumen del tráfico hizo disminuir el uso del resto de códigos. Y fue un proceso gradual, pero yo diría que en 12 meses se empezó a usar de forma general. Y nos dimos cuenta de que era su libro básico, su gran sistema.
En noviembre de 1941, los descifradores estadounidenses, varios de ellos estacionados en Pearl Harbor, también habían descifrado JN-25 en parte. Pero esto no evitó el desastre que acabaría llevando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 1941, la guerra amenazaba al lejano oriente. Estados Unidos había impuesto un embargo sobre el petróleo en Japón. Se iniciaron conversaciones diplomáticas en Washington para evitar las hostilidades. Mientras los diplomáticos hablaban, los descifradores de la Marina de Estados Unidos leían la clave púrpura del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Pero este tráfico no daba indicaciones claras de los planes bélicos japoneses. Estos se revelarían solo al lograr descifrar JN-25. De hecho, los japoneses habían decidido entrar en guerra con Estados Unidos a principios de noviembre. El primer ataque tendría lugar en Pearl Harbor. Los portaaviones japoneses y sus escoltas salieron de la base secreta de las Islas Kuriles el 25 de noviembre de 1941. La fuerza de asalto tenía órdenes de mantener un estricto silencio por radio, pero al menos 20 de sus mensajes, codificados en JN-25, fueron interceptados y leídos por los británicos y estadounidenses. Los descifradores británicos del lejano oriente dedujeron que las tropas de asalto, que incluían portaaviones, iban en dirección oeste hacia Pearl Harbor. La información fue enviada a Londres pidiendo que se reenviara a Washington. Aún no está claro lo que sucedió con estos mensajes. Los comandantes de Pearl Harbor no recibieron aviso alguno. Las tropas de asalto japonesas enviaron sus aviones a las 6:30 del domingo 7 de diciembre. Para entonces, el contenido de los mensajes púrpura descifrados había convencido al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt de que la guerra con Japón era inevitable. Pero no imaginaba que estaba a punto de estallar sobre el cielo de Pearl Harbor. La primera bandada de aviones japoneses llegó a las 7:55 de la mañana. Ocho acorazados estadounidenses fueron hundidos o dañados y más de 300 aviones quedaron destruidos sobre el suelo. Por suerte, los dos portaaviones de la flota del Pacífico de Estados Unidos estaban en alta mar. En los primeros 6 meses de la guerra, los japoneses construyeron un gran imperio en el Pacífico y en el lejano oriente. Pero a espaldas del alto mando japonés, los descifradores estadounidenses de la estación Ippo en Hawái leían el JN-25 de forma regular. La base del JN-25 eran unos grupos de 5 números, cada uno de los cuales representaba una palabra o un grupo de palabras. Después, cada grupo era supercodificado por la suma aleatoria de otro grupo de 5 números. Para eliminar la supercodificación que enmascaraba la clave verdadera, los descifradores estadounidenses usaban una máquina de tarjetas perforadas que ahorraba días de cálculo humano. Tras eliminar la supercodificación, la máquina verificaba los grupos de 5 números resultantes con los grupos ya descifrados. Un oficial de espionaje de guerra, el coronel Alva Laswell, lo recuerda. Nuestro mayor problema era recuperar suficientes grupos para poder leer estas transmisiones del enemigo. Sé que en muchos casos, varios de los mensajes más importantes llegaban a mi mesa con mucho menos de la mitad recuperada. En 2 casos importantes que recuerdo, pasé toda la noche investigando con idea de avanzar lo bastante como para preparar una traducción. Y cada vez que identificabas uno, lo estirabas y estirabas la imaginación para penetrar el mensaje un poco más. Pero básicamente la identificación de todos aquellos mensajes era a base de imaginación. Había que rellenar con los ojos y con la mente los espacios en blanco e intentar decidir si merecía la pena perder el tiempo o no. A menudo era vital. A principios del verano de 1942, el comandante de la flota combinada japonesa, el almirante Yamamoto, planeaba llevar a la flota del Pacífico a un encuentro decisivo. Mientras un destacamento especial japonés tomaba las Aleutianas, la Marina Imperial japonesa tomaría la isla de Midway, en pleno Océano Pacífico, muy próxima a Pearl Harbor. Yamamoto calculó que este ataque haría entrar en combate a los portaaviones de la flota del Pacífico. La cuidada seguridad radiofónica japonesa dejó a la inteligencia estadounidense desconcertada en cuanto a las intenciones del enemigo.
La estación Ippo seguía descodificando el JN-25, pero los mensajes interceptados no daban pistas sobre el siguiente paso de Japón. Aún así, el comandante de la estación Ippo, el capitán Joseph Rochefort, tenía el presentimiento de que el blanco era la isla de Midway, la misteriosa AF de los mensajes japoneses interceptados. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales, no estaba de acuerdo. Pensaba que los japoneses iban a atacar la costa oeste de Estados Unidos. Rochefort ideó un ardid para demostrar sin lugar a dudas que sus equipos descifradores de Ippo estaban en lo cierto. Puso una trampa a los japoneses. Rochefort ordenó a su guarnición de Midway que enviara un mensaje sin codificar diciendo que se estaban quedando sin agua. Rochefort confiaba en que este mensaje inocuo no levantara sospechas en los japoneses. El enemigo se tragó el anzuelo. Un puesto receptor estadounidense interceptó una señal japonesa indicando que AF había comunicado una escasez de agua potable. Estados Unidos envió 2 destacamentos de portaaviones a una posición al nordeste de Midway, dispuestos a encontrarse con los incautos japoneses. El 3 de junio de 1942, una nave Catalina que se alejaba de Midway divisó 2 tropas invasoras japonesas avanzando hacia la isla. Rochefort se vio justificado. Los 3 portaaviones estadounidenses se enfrentaron a los 4 homólogos japoneses. La batalla de Midway cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico. Los aviones japoneses infligieron serios daños al portaaviones estadounidense Yorktown. Pero al terminar la batalla de Midway, Estados Unidos había diezmado las tropas japonesas y hundido sus 4 portaaviones. Gracias a los descifradores, en el Pacífico se volvieron las tornas. Casi un año después, en abril de 1943, el almirante Yamamoto inició una inspección de las guarniciones japonesas en las Islas Salomón Occidentales. Su viaje fue estrechamente vigilado por los descifradores de la Unidad Radiofónica de la Flota del Pacífico, sucesora de la estación Ippo. Un mensaje interceptado en JN-25 fue enviado al coronel Laswell. Debió ser en algún momento cuando empezaba a anochecer, porque había pasado toda la tarde trabajando en ello. Cuando te das cuenta de que es algo importante, eso te anima a seguir. Lo normal era que a las 2 de la madrugada me hubiera entrado sueño y me hubiera quedado dormido en un camastro detrás de mi mesa. Pero en aquel momento, recuerdo haber seguido trabajando, porque había identificado lo suficiente como para saber que era algo vital. Así que pasé el resto de la noche trabajando en ello, y no fue hasta después de amanecer cuando estuve bastante seguro como para preparar una traducción. Laswell informó al almirante Chester Nimitz, comandante en jefe del Pacífico Central, de que Yamamoto estaba a punto de hacer un viaje de inspección. El mensaje revelaba el itinerario. Volando desde Rabaul, su primera parada sería Bougainville. ¿Podrían los cazas estadounidenses de Henderson en Guadalcanal interceptar y derribar el avión de Yamamoto? El almirante William Bull Halsey, comandante de la zona del Pacífico Sur, confirmó que esta misión estaba al alcance de los cazas Lockheed P-38. A las 6 de la madrugada del 18 de abril, Yamamoto salió de Rabaul en su bombardero Mitsubishi. En Guadalcanal, 16 aviones Lightning del Escuadrón Aéreo 339 estaban listos para entrar en acción. 4 de los pilotos recibieron la tarea de derribar a Yamamoto, el resto debían ir de cobertura. El presidente Roosevelt aprobó la misión. Su importancia superaba el riesgo de dar a conocer el desciframiento de JN-25. A las 9:35 de la mañana, Yamamoto y sus cazas de escolta se aproximaron a la pista de aterrizaje en Bougainville. Fueron interceptados por los Lightning de Guadalcanal. El
avión que llevaba a Yamamoto cayó en picado sobre la selva, muriendo todos sus tripulantes. Todos menos uno de los Lightning regresaron a salvo a Guadalcanal. La muerte de Yamamoto, el artífice de Pearl Harbor, fue un duro golpe para los japoneses. Una vez más, los descifradores habían demostrado el valor de su trabajo. Winston Churchill, primer ministro británico durante la guerra, controlaba uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario que Roosevelt, quien tenía una actitud distanciada respecto a sus descifradores, Churchill parecía fascinado por la guerra secreta que se libraba en Bletchley Park. Era la sede de la Escuela Gubernamental de Códigos y Claves y el escenario de varias de las descodificaciones más triunfales de la guerra. En los años 30, el ejército alemán adoptó una clave codificada por la máquina Enigma. Iniciaron la guerra convencidos de que las claves creadas por Enigma eran inquebrantables. Por desgracia, estaban equivocados. La máquina Enigma tenía el aspecto de una máquina de escribir portátil. Su secreto se hallaba en los rotores que determinaban los mensajes cifrados por la máquina. Las versiones posteriores de Enigma tenían 4 rotores, cada uno de ellos con números correspondientes a las letras del alfabeto. Al pulsar una letra individual en el tablero de Enigma, se activaba un sistema en el que los rotores engranados, cuyas monturas se cambiaban a diario, asignaban a cualquier letra dada una alternativa que no se repetiría en al menos 150 trillones de pulsaciones del tablero. Los mensajes cifrados eran transmitidos en Morse para ser descodificados por un segundo aparato receptor, cuyos rotores tenían las mismas monturas que el aparato emisor. En 1943, los descifradores de Bletchley Park habían explotado tan eficientemente los fallos de los alemanes al usar la máquina Enigma que muchos de los mensajes interceptados los leían en tiempo real. La seguridad de Enigma dependía de la habilidad y experiencia de los emisores alemanes y los mejores se hallaban en la marina alemana. Los descifradores de Bletchley mantuvieron su más enconado duelo con ellos durante la batalla del Atlántico, mientras los submarinos alemanes amenazaban a los convoyes británicos. La batalla del Atlántico continuaba en otoño de 1942, cuando la Marina alemana estrenó una nueva clave para Enigma, cuyo nombre era Shark. Esta clave mantuvo ocupado al equipo de Bletchley hasta acabar el año. En primavera de 1943, el éxito de los descifradores de Bletchley permitió a la Marina inglesa alejar a sus convoyes de los submarinos alemanes que estaban al acecho. También permitió a la Marina dirigir sus patrullas aéreas y enviar tropas de asalto a los submarinos. Una vez más, los descifradores tuvieron un papel esencial en la obtención de la victoria. Cuando los aliados llegaron a Normandía en junio de 1944, Bletchley Park estaba a punto de dar un salto cuántico en los anales de la descodificación. Aquel verano, Bletchley Park estrenó el primer ordenador programable del mundo, llamado Colossus. Colossus había sido creado para descifrar la clave generada por la máquina alemana Lorenz, que contenía nada menos que 12 rotores. Los mensajes interceptados se insertaban en Colossus usando el mismo teletipo con 5 perforaciones que empleaba Lorenz. Entonces, Colossus generaba series de claves posibles a una velocidad muy alta en una versión ultramejorada de la máquina estadounidense de tarjetas perforadas usada para descifrar JN-25. Cuando la Unión Soviética entró en la guerra en junio de 1941, los estadounidenses y británicos interceptaban con regularidad los mensajes soviéticos a sus diplomáticos y agentes en el extranjero. Desde principios de 1930, los soviéticos habían usado un sistema que empleaba el llamado cuaderno único. En este sistema, las palabras y frases se representaban con números. Por ejemplo, Manhattan podría ser 12761. Después, esto se supercodificaba añadiendo grupos de números aleatorios procedentes de un cuaderno usado solo para este mensaje. Por ejemplo, el número aleatorio 14635 podía sumarse a 12761 empleando un método en el que los números mayores que 9 no se usaban, resultando 26396.
El sumando del cuaderno único solo debía ser conocido por el emisor y el receptor y cambiado con cada mensaje nuevo, lo que convertía el código en indescifrable. El Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército de Estados Unidos, también llamado SIS, estaba en Arlington Hall, en Washington, D.C. Inaugurado en 1939, interceptaba pero no descifraba mensajes. Para enfrentarse al cuaderno único se necesitaba una copia del cuaderno de claves y del de sumandos. Pero los soviéticos comprometieron su propia seguridad. El tráfico de mensajes cifrados aumentó tras la invasión alemana de la Unión Soviética. Los diplomáticos y agentes soviéticos en Estados Unidos reutilizaban las páginas de los cuadernos únicos. Esto parecía tener poca o ninguna importancia, pero los descuidos son el mayor aliado de los descifradores. Desde 1943, una joven empleada del Servicio de Inteligencia de Señales, Jean Gabriel, empezó a descifrar el código ordenando los mensajes interceptados a los diplomáticos. En 1944, un analista de SIS, Meredith Garner, detectó series parecidas en varios mensajes de cuaderno único, resultado de las repeticiones soviéticas en tiempos de guerra. Al cabo de un año, Garner obtuvo un libro de clave soviético medio quemado. En diciembre de 1946, Garner descifró un mensaje de 1944. Para Arlington Hall, aquello era oro puro. Garner descifró una lista de científicos que trabajaban en el Proyecto Manhattan, el programa atómico en tiempos de guerra. Quedó claro que también había científicos trabajando para la inteligencia soviética. Este fue el inicio de lo que se conocería como programa Venona. Otra serie de mensajes cifrados confirmaron hasta qué punto la Unión Soviética había alcanzado el secreto mejor guardado por Estados Unidos durante la guerra. El FBI y la inteligencia británica fueron informados sobre el programa. Pero había un topo soviético en pleno centro de la inteligencia británica, Kim Philby. En 1949 fue asignado a Washington como agente británico de enlace. Allí, Philby fue informado sobre el secreto de Venona y pasó la información a sus jefes soviéticos. Los soviéticos podían hacer poco sobre el pasado, pero inmediatamente mejoraron sus sistemas de codificación. Los estadounidenses usaron los datos de Venona, aunque eran secretos, para confirmar el espionaje de agentes soviéticos, como el científico británico del Proyecto Manhattan, Klaus Fuchs. Su nombre aparece en mensajes de Venona interceptados y descodificados. Los datos de Venona también confirmaron la culpabilidad de dos compañeros de Fuchs, los espías atómicos Ethel y Julius Rosenberg. Los Rosenberg fueron condenados a muerte tras su juicio en 1951. Hubo una oleada de protestas, pero quienes apoyaban a los Rosenberg no sabían nada de los secretos de Venona, que no se hicieron públicos hasta 1995. Los textos revelan que los nombres en clave que los soviéticos dieron a Julius y Ethel eran Liberal y Antena. Trágicamente, quizá los textos demuestran que la condena a muerte de Ethel Rosenberg fue realmente excesiva. Quizá el descubrimiento más significativo que produjo el programa de Venona fue hasta qué punto los soviéticos se habían infiltrado en la vida científica, intelectual y política de Estados Unidos durante la guerra y los primeros años de la Guerra Fría. Los textos revelan los evocadores nombres en clave usados por los soviéticos. El Proyecto Manhattan era Enormos, Washington era Cartago, Stanley era Kim Philby. Venona demuestra que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética era un aliado de Estados Unidos y recibía ayuda económica en forma de préstamos, su servicio de inteligencia estaba montando una campaña de espionaje en Estados Unidos. Contaron con la ayuda de comunistas estadounidenses y de simpatizantes con la causa. Es posible que la Guerra Fría empezara de hecho en 1942 y no en 1947. Hay documentos de Venona que revelan una participación muy anterior de agentes como Ales, el nombre soviético en clave de Alger Hiss. Alger Hiss, un funcionario importante del Departamento de Estado, espió para la Unión Soviética durante 10 años. Solo una fracción de los mensajes de Venona fueron descifrados. Se desconocen las identidades de más de la mitad de los estadounidenses cuyos nombres en clave aparecen en los textos.
El episodio de Venona subrayó la importancia de la inteligencia cifrada durante la posguerra. A principios de los años 50, el Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército de Estados Unidos se amplió creándose la Agencia de Seguridad Nacional en Fort Meade, Virginia. Los ordenadores de Fort Meade son los sucesores de la máquina Colossus de Bletchley Park. Este centro constituye el corazón de un imperio mundial de espionaje y entrometimiento. Está dedicado no solo a descifrar los códigos de otros países, sino también a dar la máxima protección a la información oficial codificada de Estados Unidos. La ASN tiene más de 100.000 empleados en su cadena mundial de centros receptores. También abarca el espacio con su red de satélites. La ASN es una organización tan secreta que incluso el estatuto de su fundación en 1952 es un alto secreto. A diario, la ASN saca del aire suficiente información para llenar la biblioteca del Congreso varias veces. Los intereses de la agencia son infinitos. Quiere saberlo todo sobre todos. Pero en los años 70 el poder de la ASN sobre los sistemas de codificación se vio amenazado. La amenaza venía del mundo de la seguridad en comunicaciones que la ASN había dominado tan silenciosamente durante tanto tiempo. La supersecreta ASN, cuya propia existencia es un secreto en sí mismo, había contado con los ordenadores más poderosos del mundo. En el oeste había tenido el monopolio de las claves más seguras. Pero en los años 70 se empezó a exigir que las claves y códigos seguros fueran más ampliamente asequibles. La comunidad financiera de Estados Unidos, ansiosa de proteger la intimidad de sus negocios, dio el primer paso. Muchos estadounidenses creían que las compras masivas de grano que hizo la Unión Soviética en 1970 fueron con ayuda del espionaje electrónico. El experto informático Ralph Merkel lo explica. Se especula con la idea de que los rusos escucharan a los comerciantes de grano mientras iban en coche hablando por sus teléfonos móviles, discutiendo sobre los precios del grano y sobre su disponibilidad. Como consecuencia de esa información, pudieron hacer compras muy astutas y oportunas y obtener el grano a un precio mucho más bajo de lo normal. Lo que demuestra el impacto comercial de la descodificación. Es realmente muy importante. Una respuesta a este problema fue la norma de cifrado de datos conocida por las siglas inglesas DES. Fue adoptado como el sistema de codificación oficial de Estados Unidos. El DES estaba destinado a los departamentos gubernamentales y personas autorizadas. Es un sistema matemático complejo producido conjuntamente por IBM y el Instituto de Normas y Tecnologías de Estados Unidos, dirigido hacia las empresas que buscan seguridad. Usando una compacta caja negra y un procedimiento muy simple, el DES proporciona una protección aparentemente segura contra los intrusos. Al tocar un botón, los mensajes se transforman en un código más difícil de descifrar que el de la máquina Enigma. Pero el DES estaba rodeado de polémica. La acusación principal era que la ASN había debilitado el código deliberadamente para poder leerlo con facilidad. Los ordenadores trabajan utilizando el sistema binario. Los mensajes cifrados se traducen en ceros y unos. Por tanto, Q es esto, U se convierte en esto, y así sucesivamente. Estas series se unen y se combinan con un número totalmente aleatorio, la clave, como en los códigos JN25 japoneses. Mientras el emisor y el receptor sepan cuál es la clave, pueden descodificar el mensaje. Sin la clave nadie puede descifrar el código. La ASN redujo la clave DES a la mitad. El profesor Martin Hellman, experto en criptografía, nos lo explica. Una clave corta es como una combinación de un candado. Si te doy un candado con solo 50 combinaciones, dirás que no te sirve. Este tiene 100.000 billones de combinaciones. Pero puede decirse, como dijimos, que hoy se fabrican ordenadores capaces de buscar esos 100.000 billones de combinaciones. Los expertos en inteligencia están de acuerdo en que la ASN fue responsable de acortar la clave DES. No dispuesta a reconocer que se le ocultaban secretos, la agencia quería ser capaz de descifrar DES con un mínimo esfuerzo. La clave original paralizaba hasta los ordenadores más rápidos de la ASN. Simultáneamente, la ASN se enfrentaba a una amenaza en otro frente. En la Universidad de Stanford, el profesor Hellman y un colega suyo, el profesor Whitfield Diffie, inventaron un sistema de codificación totalmente nuevo, traducido a un código práctico por tres brillantes matemáticos: Adi Shamir, Ron Rives y Leonard Edelman. El profesor Edelman lo explica.
La criptografía llevaba 2000 años existiendo cuando Diffie y Hellman sacaron su invento, y todos los códigos de esos 2000 años tenían lo siguiente en común. Todos tenían una clave única. Si se quería usar el código, había un lenguaje secreto, y para escribir en ese lenguaje secreto hacía falta una clave, y esa misma clave permitía traducir de nuevo el lenguaje secreto al lenguaje original. Lo que Diffie y Hellman dijeron fue: ¿por qué no tenemos dos claves en nuestro criptosistema? Una clave te permitirá escribir en el lenguaje secreto, y otra permitirá leer el lenguaje secreto, pero las claves no estarán relacionadas más que de esa forma, y sorprendentemente ese pequeño cambio significó cambios dramáticos en la forma de usar la criptografía. La clave pública la usa el emisor para codificar el mensaje. La clave privada, que es secreta, la usa el receptor para descodificarla. Esta fue una solución nueva para uno de los problemas más antiguos de la criptografía. Fue simultáneamente desarrollada por el sucesor británico de Bletchley Park, el Centro de Comunicaciones del Gobierno en Cheltenham. La labor de este centro es casi tan secreta como la de Fort Meade. Los criptógrafos de Cheltenham no hicieron público su descubrimiento. Su silencio les apartó del éxito comercial. Debido a la tecnología informática y a la ASN, el espionaje de hoy consiste mucho más en escrutar una pantalla que en tener actividades secretas en el extranjero. Las comunicaciones en Internet se pueden dotar de suficiente seguridad para desafiar los ataques de los ordenadores más avanzados. Se acabaron los días del papel, el lápiz y una mente ágil. Durante el siglo XX, los gobiernos han intentado involucrarse en nuevas formas de comunicación por el bien de la seguridad nacional. En Gran Bretaña, la policía y la agencia de seguridad MI5 tienen que obtener un permiso para poder abrir el correo ajeno e intervenir un teléfono. El número creciente de llamadas que se hacen por Internet, algunas de ellas codificadas, han llevado al gobierno británico a pedir leyes de interceptación que cubran dichas claves. El experto informático Ross Anderson se opone a dar este paso. Todo este territorio legal debe ser examinado y discutido en público para que podamos ver cuáles son los pasos sensatos, económicos y prudentes. No es sensato que la policía pretenda darse el paseo gratis, ni que los servicios de inteligencia también pretendan darse un paseo gratis por la industria informática usando políticas que van a molestar a todos y a granjearles muchos enemigos. No es una forma positiva de plantearse la labor de ser policía. Hay mucho más en juego que la protección de los detalles codificados de una tarjeta de crédito. El centro de Cheltenham británico, junto con el centro receptor de la ASN en Menning Hill, escuchan millones de llamadas al día. Pero no pueden escuchar cada una de ellas. En su lugar se centran en conversaciones que contienen palabras clave. Se les ha acusado de que esta actividad no siempre persigue la seguridad, sino que está motivada por el deseo de espiar las transacciones comerciales europeas. El acceso a las claves de codificación dejaría fuera a los intrusos. La ASN es heredera de la gran tradición establecida por hombres como Penrose y Friedman. Ha traído al siglo XXI la labor iniciada por el Colossus británico. Sin embargo, parece que en el mundo de hoy, los caballeros sí pueden leer y leen el correo electrónico ajeno.